Sapere Aude. Atrévete a saber. El programa para todas esas personas curiosas, con ganas de conocer cosas nuevas y cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de cine, vamos a hablar de arte y otras muchas cosas más, supongo. Y lo vamos a hacer con Fernando Bonelli. Bienvenido, Fernando. Un placer. Normalmente, en todos los programas, suelo empezar por preguntar al invitado o la invitada simplemente quién es. Pero me vas a permitir que lea unos apuntes que he tomado de ti, que soy muy consciente de que este no eres tú. Pero esto es lo que se dice de ti, que es otra cosa. Y dice que Fernando Bonelli, luego me explicará si está bien pronunciado así o lo pronunciamos a la española Bonelli. Pero bueno, Fernando Bonelli se forma en Globomedia, que Globomedia fue pues, la productora de series como Médico de Familia, Compañeros o Siete Vidas, y tú eras el responsable de contratación artística. De hecho, eres abogado. Y en 2003 fundas Bonelli & Asociados, una empresa centrada en el asesoramiento y apoyo legal en lo que es en el mundo del arte, del mundo artístico, mejor dicho. Y años más tarde, también creas dos productoras, Consuelo Films y Myfield Pictures. Y eres gerente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro entre 2011 y 2017. Y desde noviembre de 2019 eres el director de producción artística del Teatro Español y de las Naves del Español en el Matadero, en Madrid. En 2017 terminaste tu primer cortometraje, Still Love You, y obtuviste por él ciertos galardones nacionales e internacionales. Y tu segundo cortometraje fue La Tierra llamando a Ana, de 2019, que según la crítica dicen que fue un paso hacia adelante tuyo. Estuviste nominado a los premios Goya de 2020. Y luego también en 2022, es decir, en este año, ha sacado otro cortometraje que se llama Eli. Y estás en la postproducción, me imagino, de uno que se llama Me llamabas Septiembre, que será tu próximo corto, entiendo. Hasta ahí algunas de las cosas que se dicen de ti, y seguro que me he dejado muchísimas, no en el tintero, sino a saber dónde me las he dejado. Entonces ahora sí que la pregunta procede. ¿Quién es Fernando Bonelli? Y acláranos si se pronuncia Bonelli o Bonelli. Bueno, Bonelli es fantástico. Yo siempre digo que soy Fernando Bonelli. Supongo que también se puede leer Bonelli. Pero vamos, soy en el fondo sí soy el que has leído. De lo que has leído, lo único que no es exacto es que no estuvimos nominados al Goya con La Tierra, sino que fuimos finalistas, que es el pasito previo. Ajá. Pero por lo demás es tal cual. Tal cual. Bueno, entonces, ¿quién es Fernando Bonelli? Pues Fernando es un señor, supongo que ya es un señor, que estudia sobre todo letras y números, que es lo que más me gusta muchísimo, las letras y los números, y se me dan bastante bien. Además mi padre era abogado, con lo cual de ahí pues sigo esa lid. Y lo que pasa es que me gusta mucho el arte, me gusta mucho la música, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la imagen, pintura, con lo cual sí que siempre, de alguna manera, no sé cómo, la vida me ha ido acercando siempre al cine o a la televisión, que era algo que nos pillaba muy lejos en casa, porque mi padre era eso, abogado, mi madre ama de casa, y no teníamos nada, ningún contacto con el mundo artístico. Pero yo qué sé, en la universidad conocí a mi mejor amiga a día de hoy, pues su marido era uno de los dueños de Tree Pictures, que es una gran distribuidora de cine, y de repente me encontré en estrenos internacionales de películas pues con Brad Pitt en la sala, ¿no? Estas cosas que dices, pero ¿qué hago yo aquí? Ajá. O mi primer trabajo, por ejemplo, cuando antes de entrar en Globo, yo no sabía que entraba en Globo. Yo estaba estudiando un máster en dirección en aquel entonces era, sí, yo creo que fue el máster en dirección económico-financiera, y en unas prácticas me ofrecieron ir al grupo Árbol. Y yo dije, yo quiero trabajar de lo que sea, pintaba irse en Navacerrada a contar pinos, y dije, da igual, o sea, vamos para allá. Y el día que entré en grupo Árbol descubrí que era Globo Media y me sentaron a llevar
Los contratos de compañeros, que era una serie que había entonces. Y la vida siempre me ha llevado en esa dirección, lo cual es hermoso. Y hay un momento en el que, ejerciendo el trabajo que sé hacer, que son números y letras, porque hay un momento que salgo de Globo y monto mi propia empresa, y salto al otro lado de la mesa, en lugar de ser la productora, trabajar con actores, trabajar con músicos, pelear sus aventuras, empiezo, según ahorro dinero, a levantar proyectos propios, que era lo que quería hacer. Y esa es la vida que sigo. Y a fecha de hoy sigues con eso. Y a fecha de hoy sigo con eso. O sea, realmente en mi vida yo me gano la vida con mi empresa, con Bonelli y Asociados, que negocio contratos, llevo asesoría fiscal, asesoría laboral, vinculado principalmente a lo artístico. Tengo algún cliente que no tiene nada que ver con lo artístico, con lo cual es muy bonito cuando alguna vez viene al despacho y se encuentra sentado al lado de quien sea, ¿no? Y dicen, madre mía, ¿sabes? Pero principalmente hago eso, entonces tengo la empresa, estoy eso, a día de hoy de director de producción artística del Teatro Español y de las naves del Español y Matadero, lo cual es un honor, que eso es un tiempo, soy un ave de paso allí, estamos 4 añitos y ya está, que ya en noviembre del año que viene termino. Y luego, en cuanto tengo un ratito libre, a falta de hijos y a falta de responsabilidades y puedo seguir siendo un adolescente ya un poquito más cascado, puedo soñar y puedo escribir cortos, componer canciones, rodar y gastarme el dinero en esos vicios. Porque otra faceta tuya, que no he dicho antes, pero que sé por lo que he leído de ti, es que tocas la batería. No sé si te consideras baterista. Me considero pocas cosas. O sea, no me considero ni abogado, creo que soy un aprendiz, no me considero director y por supuesto no me considero baterista ni de cerca. Sí que toco la batería muchos años y la sigo. A día de hoy no la tengo. La batería que tenía electrónica porque quería comprarme una mejor y la que tenía la regalé a un colegio donde los chavales tenían piano, tenían tal, no tenían batería. Y dije, pues ya está, pues es el momento. Y la di, era una batería estupenda y estoy a la espera de tener una nueva, pero por ahora toco en la cabeza o en los mueblecicos o con las manitas. O sea, que eres polifacético o, me atrevo a decir, por lo poco que te conozco, polímata. No sé si ese era un adjetivo que te caracterice, que sabes mucho de muchas cosas. O Bueno, poco de muchas cosas. claro, o sea, yo creo que soy inquieto y algo que intento es no perder el niño, ¿no? Que llevamos todos dentro, que hay un momento que te pones súper serio y te haces muy serio y no te das el lujo de soñar o de jugar. Y creo que no podemos dejar de jugar. Entonces todos los días trabajo mucho, pero hay mucho rato que también saco para jugar y para hacer el tonto, aunque sea internamente. Y también escribes música. Com- es complicado. Compongo música sin componer música. Yo no sé música. O sea, yo sé tocar la batería porque tengo ya el ritmo y hago lo que yo creo que todos hacemos, que es sacar melodías. Todos tarareamos cosas, algunas que no suenan y otras que nos inventamos. Yo tiro de ese hilo y llego al extremo de componer una canción entera y de repente oír perfectamente un violín o un saxofón o los metales. Y lo que hago después es sentarme con alguien que sabe realmente música, que es un profesional y que tiene paciencia para sentarse a mi lado en una banqueta de un piano y yo le tarareo cada línea melódica de cada instrumento. Ajá. Permíteme ponerte un fragmento de una canción y luego me dices. Beneath the summer sun, beneath the cold of winter, it's you who makes my world go round, go different. It's that way you look at me, that smile that makes it happen. Wherever I may be, you're looking after. You've given me the reason to walk on through my darkest blue. My heart turns strong whenever. Bueno, cuéntanos qué es esto. Esta es la canción principal una de las canciones principales de La Tierra llamando a Ana. Esta la compuse, realmente inicialmente Y luego decías que no componías. Sí, no, es eso, pero es quizá muy atrevido decir que compongo porque no compongo. O sea, sí que salió y salió la letra y salió la música. Inicialmente la soñé para una película infantil que tenía en la cabeza, muy loca y muy bonita. Y de repente vi que era perfecta para esto y me senté con Alex Piñeiro, que es quien canta esta canción, y juntos terminamos de darle forma para que fuese lo que es. Que creo que quedó muy bonita, pero ahí sí que tiene mucho peso también Alex, que es muy mágica. Hemos hablado ahora, estábamos hablando de música, pero la música está muy relacionada con el cine. De hecho, hay películas a las que si les quitas lo que conocemos como banda sonora o la música que acompaña las escenas,
esas escenas pierden muchísimo. Cuando tú te planteas un cortometraje, o si algún día haces una película, un largometraje, ¿piensas antes en la música, en la historia? Depende de cada proceso. O sea, por ejemplo, con La Tierra, según escribía el La guión, Tierra llamando a La Ana. Tierra llamando a Ana, según escribía el guión, la música salía sola. Era súper claro porque son tres personajes, o sea, es un chico, una chica y la música. Y van de la mano. Y ahí salió todo solo y fue precioso, fue espectacular. Con Eli, por ejemplo, que es el siguiente corto, que está ahora en festivales y demás, la música, salió una nana que yo tenía en la cabeza porque es muy intrépido el corte, me parecía muy bonito meter una canción tal, pero descarté muchísimo, no hay casi música en ese corto, porque no hacía falta. O sea, era mucho más potente el actuar de los actores. Estamos ya casi en invierno. ¿Cuándo entra en invierno? ¿El 21 de diciembre? O 23, ¿no? Suele ser 20. un día 23, pero no estoy seguro. Vamos a escuchar esto. Sigue, pero paramos aquí. Esto es invierno también de la película La Tierra llamando a Ana. Sí, Cuéntanos qué qué papel tiene o desempeña esta canción en el cortometraje. claro, el corto tiene 5 canciones, son las 4 estaciones del año y es un enfado. Es como en la sexta de Beethoven, que de repente tenemos la tormenta. Y aquí tenemos lo mismo. Empieza con el otoño, que es el gruñido. Este es el invierno, que es el enfado que va a llegar al extremo. Y luego ya vendrán la primavera y vendrá el verano. Entonces, es la sucesión, es lo que siente nuestro protagonista. O sea, al final es la voz de nuestro protagonista. Si tuviesen, vamos a hablar de cine, porque este programa lo he titulado Una vida de cine. Todavía no hemos hablado mucho de tu vida, pero hemos hablado un poquito de cine y algo de música. ¿Cómo das ese salto de la parte de contratación artística a la producción pura y dura y luego a la dirección cinematográfica? Vale, el salto, o sea, por un lado, para producir necesitas dinero. Entonces, sí está claro que se me dan bien o sea, el organizar recursos, números, letras, con lo cual hay un momento donde cuando yo puedo gestionar, cuando desarrollándome profesionalmente veo que tengo la capacidad de responsabilizarme, pues es algo que voy haciendo para terceros. Y hay un punto en el que te das cuenta que lo puedes hacer para ti mismo, con lo cual empiezas a producir, sabiendo desde abajo, porque has hecho todos los roles, qué trabajo tiene que desempeñar cada cual. Y hay un momento cuando estás en plato, entonces ahí ya empezamos a producir. Eso ya hemos dado ese pasico. Que al final no es otra cosa que gestionar números, letras, personal y hacer posible lo que otros sueñan. Y hay un momento que estás en plato y de repente te das cuenta que a lo mejor ese giro de cámara del director sería mucho más chulo si a lo mejor se sube unos graditos o si de repente inclina un poquito esa cámara y va a ser mucho más bello. O de repente a lo mejor el personaje puede entrar desde otro lugar. Hay cosas que ves y que no nos atrevemos a decir. Porque ¿cómo voy a saber yo más que el señor que está dirigiendo? Con lo cual, por ejemplo, Consuelo, una de mis productoras, somos 3 socios, 2 directores y yo que era el perfil producción. Y realmente fue rodando cosas con Consuelo cuando de repente hubo un momento donde a Luis, uno de mis socios, en un plano, ya me acerqué y le dije, Luis, ¿no has pensado mover la cámara de esta manera? Y vamos a tener mucha más fuerza. Y ya me miró así como diciendo, madre mía, ¿sabes? Uh-huh. Y por ahí ya hay un momento donde evidentemente yo por ahora me autoproduzco. O sea, no cuento con tener capacidad ni talento bastante como para que un tercero confíe en mí, más allá de personas que se acercan a mí que coproducen conmigo, pero yo soportando el peso más importante de mis producciones. Quizás algún día alguien confíe suficientemente, pero por ahora yo genero mi ahorro o pido mis préstamos a mis bancos
y me pago el este, pero hay un momento en el que te das cuenta que sí tienes algo que contar. Pero igual que puedo querer montar una panadería, lánzate a ello, es muy difícil y es muy valiente porque es un riesgo, pero es tu Ujú. sueño. Al respecto de esto, me gustaría que si eventualmente alguien nos está oyendo, independientemente de la edad que tenga esa persona, tú tendrías que dar algún consejo al respecto, porque lo que tú dices, autoproducirse requiere generar ingresos y, e invertir, mejor dicho, a riesgo de perder. Claro, o sea, yo pierdo. O sea, económicamente pierdo, gano muchísimo, gano mucha felicidad, soy muy feliz, pero evidentemente esto es, me lo podía gastar en otras cosas. Entonces, Ujú. puede ocurrir en el mundo del cortometraje, por ejemplo, en teatro es más fácil recuperar, porque al final le haces una inversión, puedes tener gira, puedes tener tales, tienes más posibilidades de recuperar. En el mundo del largo trabajas con subvenciones, con ayudas, con inversiones de terceros. También es verdad que son otros presupuestos, ¿no? Estás hablando de jugar con 1 millón de euros en adelante, 2, 3. Ujú. En un corto puedes hacer un corto por 10.000, 12.000, 30.000, 50.000, ya lo que te quieras gastar. Recuperar eso es muy difícil en el mundo del corto porque no hay casi devolución. Puedes tener subvenciones si tienes suerte que te den alguna y puedes tener premios, pero tampoco son tan... Entonces, sí, yo que sé, con La Tierra, por ejemplo, fue un corto que recuperamos prácticamente todo. Fue bastante caro, pero recuperamos casi todo, pero porque tuvimos unos 120 premios. Eso es Ajá. impensable. O sea, cuando Rodrigo Sorogoyen con Madre, con su corto Madre, llegó a los 100 premios, fue portada. Porque es como, madre mía, Rodrigo Sorogoyen ha llegado a 100 premios. La Tierra ha llegado a 120. Y está muy bien. Seguro que Rodrigo superó con Ujú. mucho los 120, ¿eh? Pero quiere decir que algunos de esos premios tendrán dotación económica y de repente suman para poder... No cubrimos todo lo que nos gastamos, pero ayudó. Pero los demás... Entonces, ¿cuál es esa fórmula mágica, si es que existe, que hace que uno triunfe en el mundo cinematográfico? Esa no lo sé. Esa respuesta yo no la tengo. Yo sé que hago lo que quiero hacer. No sé si, Ajá. no sé si triunfaré o no triunfaré o si... O sea, sí me gusta llegar a un festival y que la gente reaccione. Y que o lo pase muy mal con Eli, porque de repente es muy cañero, o que se emocionen mucho viendo La Tierra o viendo Still of You, o cuando vean Llamado a Septiembre, que yo creo que se van a emocionar muchísimo. Eso ya compensa. Pero eso pasa con el teatro. La primera cosa que yo produje en teatro, llegamos a Cáceres, al Festival de Cáceres, que es un gran festival, y, y realmente yo miré a mi coproductor, a mi socio, y le dije, con que una señora suspire con nuestra dama duende, está pagado el esfuerzo, es que ya da igual. ¿Sabes? Y ojalá recuperemos todo y ganemos dinero, me da igual, pero yo ya con eso estoy pagado. Entonces, el éxito no sé dónde está. El éxito supongo que hay una mirada, un punto de éxito en el que sería poder yo rodar lo que yo quiera, cuando yo quiera, y hay otro punto de éxito que es ojalá guste lo que yo hago. Yo por ahora me quedo con eso. Ojalá yo pudiese rodar también lo que quiero rodar y que me pueda permitir el... Pues he soñado esta película. Fantástico, Fernando, al plato. Pues vámonos para allá. Pero por ahora, para mí es un éxito que de repente enseñarlo y que a la gente le guste lo que hacemos. Ajá. Em, tú, cuando tienes en mente una película, ¿cuál es tu proceso de creación para llegar a plasmarla, ejecutarla, producirla? Vale, yo soy, claro, lo bueno es que eso es raro y a mí me gusta mucho que lo tengo, soy muy afortunado por ello, que yo junto eso, el lado más práctico, letras, números, y el lado más soñador. Entonces, normalmente no se combinan nunca. Normalmente uno es el soñador. A mí me vienen muchos clientes y me dicen, Fernando, mañana estrenamos tal cosa. ¿Cómo hacemos esto a nivel formal? Y dice, pero ¿cómo mañana estrenamos? ¿Sabes? Hay altas, hay historias. Yo soy muy metódico, con lo cual, evidentemente, si yo sueño una historia, lo primero que hago es escribirla. Es ver cómo llevo esa idea que tengo en la cabeza, hay que llevarla a papel de la mejor manera posible, con lo cual le doy 1000 vueltas al guión hasta que funcione ese guión y me funciona. Y para escribir lo que hago es o sea, hay un punto donde de repente escuchamos Invierno, por ejemplo, que hemos escuchado hace un ratico, y luego lo escucho y no me cuadra que salga de mí. O sea, yo Ajá. tengo una sensación como que las cosas caen y yo simplemente soy como un canal que lo suelta. ¿Sí? Ujú. Y me pasa lo mismo con los guiones. Entonces, yo no soy consciente de haber escrito La Tierra, soy consciente de haber escrito La Tierra, pero eso viene de algún lado, o sea, no es mérito mío, seguro. Entonces, lo que haces es escribir y sí que cuando escribo me pongo en el pellejo de cada personaje para darle realidad. Entonces, si tal personaje tengo claro que tiene esta forma de ser, tiene esa forma de ser. Y tienes que ser respetuoso y las cosas van. El guión sale solo. Aparte de escribir los guiones de los
cortos que haces, escribes también cosas que no sean guiones, me refiero. No, en principio no, pero porque tampoco tengo tiempo. La verdad es que trabajo muchísimo, pero entonces, no, en principio me limito a guiones. Porque además es que, claro, luego viene todo el proceso siguiente. O sea, Sí, que te he cortado, No, perdón. no te preocupes. Pero una vez que has escrito el guión, lo que tienes que hacer es llamar al equipo y empezar a ver cómo llevar esto a pantalla. Con lo cual necesitas a tu director de foto, necesitas arte, necesitas música en su caso, necesitas a tu ayudante de dirección, que es quien va a organizar ese rodaje, pensar en actores, reúnes a todo el equipo. Yo además me meto mucho en todos los departamentos con mucho respeto porque escucho a todo el mundo, pero si sabes que quieres este personaje de gris o este personaje de verde o estoy viendo luz o estoy viendo un interior, y con cada departamento lo trabajas y ya fijas una fecha en la que vamos a poder rodar esto, en la que todo, pues eso, vamos a organizar un cumpleaños y qué día nos viene bien a todos para celebrar el cumpleaños. Ujú. Y a rodar. Y una vez rodado, a montarlo y a distribuirlo. ¿Qué has aprendido rodando que no supieras en tu faceta de producción para otros? Muchísimas cosas. O sea, he aprendido, por ejemplo, eso hay un punto donde sí lo sabía de productor, lo que pasa es que iba mucho más lanzado, pero como entras a nivel creativo más inseguro porque crees que los demás saben mucho más que tú y que evidentemente lo que tú opinas probablemente cojea, tienes que seguir la intuición. Si tú crees que algo funciona, funciona. Escucha a todo el mundo. O sea, tampoco se trata de que porque yo quiera que esto sea así, tiene que ser así por narices porque probablemente te equivoques. Entonces escúchalo. Si la propuesta que te hacen, el que sabe de ese departamento, o sea, yo por ejemplo no sé nada de ópticas, ni sé nada de cámaras, ni me preocupo por saber que a lo mejor es una irresponsabilidad o está mal por mi parte, pero me parece precioso que el señor que es director de fotografía me asesore en esto y que de repente me muestre la óptica que él quiere utilizar, me lo lleve a una pantalla y yo mire el monitor y diga, es que no es esto, Enrique, Ujú. es que quiero ver esto otro, o quiero... Y le muestre esto el camino, o que el vestuario tenga sus... O sea, que todos creemos en el proceso. Entonces, aprendes cosas, yo qué sé, pues así cosas tontas. El primer día que entré en un platón me llevaron al set, al combo, donde se sienta el director a mirar la pantalla y ver lo que se está rodando. Y claro, yo les miré y dije, yo no quiero estar aquí. O sea, yo ensayo con los actores, yo quiero estar allí con los actores. Entonces, quedaros vosotros aquí. Yo no necesito ver esto, o sea, lo veré después, o sea, rodemos y tal, pero quiero estar en vivo con ellos y quiero que ellos me vean a mí, porque lo hemos hecho juntos esto y es mi cumpleaños. Ujú. Entonces, quiero estar allí. O yo que como esas hay mil cosas, de tonterías que se suelen hacer de una manera, pues eso, la música no se hace antes, Fernando. O la música se hace antes y me sale antes. O sea, que yo qué le voy a hacer a eso. Entonces, formas, pero sí es sobre todo tener mucha escucha con el equipo, tener mucha paciencia porque todo se cae, o sea, son mil traspiés cuando sueñas y soñar es más delicado que las cosas más... O sea, nos pasa con la vida normal, no hay pan, me cago en la leche, no hay pan. Soñando es más delicado porque estás más sensible, pero se te van a caer Ujú. las cosas. Entonces hay que saber tener cintura, rehacerlo, este plano es imposible, bueno, pues no frustrarte, sino buscarle. Entonces eso y confiar mucho en el equipo. Fíjate, según estabas hablando, me acabo de acordar de una anécdota que te conté por teléfono hace un par de semanas, y es que yo la casualidad, por otras circunstancias que no tienen absolutamente nada que ver con el cine, eh, terminé hablando con una directora de casting. Y entonces le dije, pues mira, a lo mejor dentro de poco tiempo voy a hacer un episodio de la serie Sapere Aude con, no sé si lo conocerás, Fernando Bonelli. E inmediatamente me dijo, no recuerdo exactamente pero la palabra, pero creo que fue algo así como, sí, este es el que siempre llaman para resolver los marrones. O sea, que sepas que tienes esa fama de resolver marrones. A ver, explícate. No lo sé, o sea, si es verdad que yo intento ser, o sea, mi tono es este. O sea, me puedo enfadar y puedo hablar más serio y puedo hablar más formal y a veces me enfado mucho, claro, pero pocas veces. Pero sí, o sea, algo que claro, también llevo mucho tiempo en esa profesión. Entonces, sí creo que todos estamos en el mismo bando. O sea, sí creo que el productor, el actor, todos estamos en el mismo bando. O sea, claro, yo hablo con cadenas de televisión que todo el mundo les tiene mucho miedo y es que están en el proceso de construcción de un sueño como tú. Y entonces hay un lugar de respeto a todo el mundo, pero a quien te limpia la oficina y a quien el dueño de una cadena es el mismo. O sea, es el mismo respeto que merece todo el mundo porque tan complicado es el trabajo de uno como otro y tan respetable. Pero sí es verdad que intento, no entiendo el enfrentamiento innecesario entre dos partes cuando se puede, que era un poco lo que hacíamos en la Tierra. ¿Eh? La Tierra al final era la comunicación y si explica las cosas a lo mejor se entienden. No te frustres por ello. Entonces, sí es verdad que ocurre a veces que de repente hay enfrentamientos entre unos y otros, entre actores, productores, agentes, lo que sea. Y hay veces que te llaman, hasta que me llaman a mí,
Y me dicen tal, pero porque diálogo con unos, con otros y buscamos un arreglo que a veces se consigue, a veces no. A veces están muy enfadados y no, pero bueno, se intenta. Desde que desde que hemos empezado este episodio, has repetido dos palabras, el verbo soñar en varias de sus conjugaciones y sueño. ¿Qué sueño tienes que aún no has cumplido? Yo quiero rodar un largo. O sea, yo tengo ahí un largo maravilloso, pero son cosas muy complicadas. O sea, también soy muy cabezón, ¿eh? O sea, saldrá. Pero, sueño ese. O sea, porque en principio lo demás está más o menos. O sea, mi prioridad es que mi mundo alrededor esté bien. Y más o menos creo que están bien y están cuidados. Si necesitan algo, ¿sabes? Se atiende. Pero soñar así como a nivel personal, o sea, a nivel de mundo, a nivel de tal, pues sueño mil cosas, pero a nivel personal yo quiero rodar un largo, tengo una historia, tengo unas cuantas historias que contar. O sea, ya las tienes en la cabeza, escritas. Tengo un largo escrito y ya muy avanzado, y presupuestado. De hecho, hicimos ya el scouting para ver localizaciones, lo tengo localizado completamente, pero es muy caro, es muy, muy caro. Ajá. Y luego tengo otro largo en la cabeza, muy desarrollado, que en cuanto, o sea, lo tengo, empecé a escribir un poquito, que es muy barato, muy sencillito, que es una historia de amor de dos, maravilloso, pero bueno, eso probablemente sea lo siguiente que haga. Mi problema es que si me pongo a escribir, lo tengo que hacer. Entonces, con la peli esta tan cara, con la road movie, por ahora está ahí parada, porque claro, no, yo no puedo pagar eso, no puedo ni soñarlo, Ujú. y lo otro ya veremos. Bien. Al principio hemos dicho que tu formación es en Derecho, eres abogado, lo cual eso significa que tienes que mediar entre partes para llegar a acuerdos. ¿Eso es parte de tu carácter o lo has aprendido? No lo sé, Eso de resolver conflictos. no lo sé, supongo que, o sea, si algo muy bueno que tenía mi padre nos dio pocas lecciones expresándolas. O sea, a ver, os voy a contar una cosa, esto no ocurría. Mi padre demostraba cosas y yo observaba mucho a mi padre y he aprendido muchas cosas de mi padre simplemente observándolo. O sea, él no sabe que probablemente que he aprendido eso de él, pero nunca lo supo. Pero probablemente mi padre tenía mucha escucha, tenía mucho genio, tenía mucho carácter, yo también lo tengo. Pero yo creo que lo he aprendido de ahí y también al final la vida te enseña a observar. Y con los años aprendes que no puedes ir tan deprisa, tú siempre tienes razón, esto no es así. O sea, párate, observa, probablemente te estés equivocando. Y es algo que, de hecho, todos los cortos van en esa dirección, todos los cortos que estoy haciendo van en la dirección de escucha, de observa, de estate ahí. Y supongo que eso te lo ha enseñado también, me lo ha enseñado la vida. ¿Sabes? ¿Y de tu madre qué has aprendido? De mi madre he aprendido, el niño que llevo dentro, ese se lo debo a ella. O sea, Ujú. mi madre era yes. Ahora, la mujer tiene un Alzheimer galopante, pero es feliz. Dentro que se frustra con cosas, de qué tal, pero sigue siendo una niña o sea, mi madre a mí me funciona mucho más. En lugar de llamarle madre, que yo siempre la llamo madre, o llamarle Rosa, llamarle señorita. Le digo señorita, ella ya Ujú. emerge, ¿no? Y mi madre era una mujer bueno, era una locura, era disparatadísima. Y Ajá. eso es algo que mi padre no tenía, que era un señor abogado súper serio, súper tal, y eso a mi padre le hacía mucha gracia. Y yo creo que el conservar el niño y el atreverse a soñar, eso sí lo he aprendido de ella. Ujú. Creo que tienes dos hermanas, si no me equivoco. Ujú. Es decir, que habéis sido tres. Tú eres el mayor, el mediano Yo y soy el mayor. el mayor. ¿Te sientes hermano mayor? Me siento hermano mayor en muchas cosas. O sea, realmente la formal es la segunda, Rosa. Nos llevamos un año. O sea, yo tengo ahora mismo 47, pues vamos en línea. Y la mediana, Rosa, es realmente la más responsable, supongo. Probablemente yo soy tan responsable como ella, lo que pasa es que yo soy el melenudo y el que Ujú. sueña y el que hace cosas de cine y el que hace tonterías cuando está con los sobrinos y el que tal. Entonces, soy el que se permite más licencias. También por la educación de antes no es la que viene siendo ahora. Yo he tenido probablemente más posibilidades con algunas cosas que otros, Ujú. que ellas. Pero sí soy el mayor en muchas cosas y en muchas decisiones. Yo que sé, mi padre falleció y con lo cual hemos ido, según han pasado cosas en nuestra vida, según nos hemos hecho mayores, nos hemos ido apoyando y cada uno ha tenido su rol, que en el fondo es el mismo, porque según nos hacemos mayores, el mismo peso específico tenemos los tres. Pero sí es verdad que hay una mirada a veces de ellas hacia mí de hermano mayor, o Ujú. de mis padres, la ha habido. Pero yo creo que los tres tenemos el mismo grado de responsabilidad y de capacidad para la toma de decisiones pero bueno, pero sí, pero quizá la más responsable es la mediana.
¿Y qué has aprendido de tus hermanas? He aprendido a convivir y he aprendido a tenernos respeto y a tenernos escucha y a admirar. O sea, me sorprende mucho, por ejemplo, precisamente, por ejemplo, cuando falleció mi padre, fue muy increíble que mi hermana pequeña, que siempre ha sido la pequeña y ha ejercido de pequeña y ha explotado con mucho morro el ser la pequeña de la casa, pero con muchísimo morro. O sea, yo no creo que ni un solo trabajo escolar lo haya hecho mi hermana. O sea, era tremendo. Pero, por ejemplo, el día que falleció mi padre y yo fui el primero en llegar al hospital, yo dije, vas a ver la pequeña cuando llegue Mercedes, esto va a ser la pequeña. Y al contrario, o sea, claro, mi padre era muy frío y era muy bonelli. Y mi padre, pues el día que falleció su madre, pues nos se giró en un coche y nos dijo, la abuela ya no está, y no pasó más. Cuando falleció mi padre, yo consolé a la enfermera. Entonces, cuando yo llegué, porque vino llorando, yo le dije, pues estás tranquila, estás bien, tal, y yo estaba tranquilo, sabiendo lo que era, pero yo he disfrutado de mi padre en vida y ya está. Y mi hermana pequeña, yo creía que eso iba a ser un mar de lágrimas y que lo cual hubiese sido súper natural y súper maravilloso. Y al contrario, llegó, le dije, Mercedes, ha pasado esto, y mi hermana me miró y dijo, bueno, es normal, es la vida. Entonces, de repente esas cosas que ves en una o ves en la otra, eso a mí me maravilla y me sorprende. Y entonces yo creo que los tres nos nutrimos el uno del otro. Es muy bonito la unión que tenemos a día de hoy y como vamos muy en línea y muy tal, pero yo creo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Simplemente es respeto y convivencia. Retomemos tu faceta en el terreno audiovisual, que como ya dijimos, empezaste haciendo que los sueños de otros se cumpliesen, por así decirlo. Luego tú intentas realizar los tuyos. Pero en todo ese camino, cuando has tratado con actores, con directores de fotografía, directores de cine, eh, regidores en teatro, todo ese mundo que se mueve y que no se ve, porque solamente se ve a los actores, pero detrás hay muchas personas, ¿tú cuál crees que es el error que más se comete? No hay tanto error, o sea, depende de donde lo mires. O sea, a nivel artístico no hay error mientras te dejes llevar y mientras hagas lo que quieras hacer y lo que tienes que hacer es respetar a los compañeros. El gran problema a lo mejor en lo artístico es cuando sueñas una cosa y quieres imponer y solo tú tienes razón y machacas al equipo. O sea, el equipo es uno y el equipo va a soñar contigo. O sea, en Eli éramos 60 en plató y los 60 creo que se lo pasaban bastante bien. Ojalá. Creo que sí, pero no había conflictos. O sea, a mí me sorprende mucho cuando de repente te encuentras eso, equipos enfrentados. Hay un error ahí te estás equivocando en algo porque tenemos la inmensa fortuna de hacer algo que es súper divertido. Entonces, es que todo lo tendríamos que pasar muy bien y estar súper implicados. Y es que el meritorio más meritorio del departamento más alejado del plató, si hace propio el proyecto, va a volar y va a hacer más grande lo que estás haciendo. Entonces, quizá lo más de este medio es pues ocurre lógicamente si yo quiero producir, por ejemplo, una película y aquí tiro piedras contra mi tejado de una manera. Esto lo hago continuamente, por eso nunca rodaré un largo. Pero si tú quieres rodar un largo, necesitas a alguien con mucho dinero. Si alguien con mucho dinero entra en tu película, quiere aportar. Y Ajá. todos quieren soñar. Con lo cual te va a decir, hombre, pero el protagonista no va a ser este señor que tú estás pensando, Fernando. Sería ideal Paco, que Ya. tiene súper mogollón de followers y dices, ya, pero es que Paco no pinta nada aquí. Va a tener que ser Paco. O sea, yo siempre pongo una anécdota que esta se la digo mucho a mis clientes, que cuando negociamos a lo mejor con productoras o con tales, hasta dónde llegar, ¿no? Hasta dónde cedes cosas. Entonces, por ejemplo, Matt Groening, cuando arrancó Los Simpson, y quiero recordar que fue directamente con la Fox le dijo, mira, esto está fantástico, nos parece súper divertida, pero los Simpson no pueden ser amarillos. Y entonces no van a funcionar. Matt, esto no funciona, o sea, te estás equivocando. Y entonces Matt dijo, no, los Simpsons son amarillos. Yo siempre pongo esa frase, siempre se le cuenta a todo el mundo. Los Simpsons son amarillos. Y dijo, bueno, pues entonces no va a haber programa, no va a haber serie. Y dijo, bueno, pues no va a haber serie, pero es que los Simpsons no son amarillos o no hay serie. Ya, pero es que no va a haber serie, Matt. ¿Estás seguro? Y otro dijo, estoy completamente convencido. Los Simpsons son amarillos y funcionan. Entonces, hay un punto donde sí es verdad que arriba y es normal, o sea, estás poniendo un montón de dinero en una producción y es normal que quieras garantizar el éxito y el retorno. Pero sí es verdad que depende en qué país estés, depende con quién estés tratando, pues a lo mejor son más respetuosos o menos con lo creativo. Quizás eso es para mí lo más delicado y donde hay más cojera. El querer saber de algo que no sabes. Cada uno sabemos de lo que sabemos. En el mundo del cine en concreto, porque el teatro, luego hablaremos un poco de teatro, yo creo que es
distinto. Pero en el cine, ¿los actores actúan por talento o porque tienen muchos seguidores en las redes sociales? En principio, actor, llamado actor, actuará por talento y actuará porque necesita expresar algo. O sea, tendrá más talento o menos, pero será porque se muere en un escenario. Se muere. Te lo preguntaba porque antes has mencionado que había tú como productor necesitas a alguien que tenga dinero para hacer una película y esa persona sugiere pues tal persona porque Claro. tiene muchos followers. Claro, evidentemente, si te vas encontrando a día de hoy, en concreto, además, claro, que las redes pesan tanto, te encuentras mucha gente en el set que no tiene ningún respeto por la profesión, porque es que no lo son. O sea, porque o sea, yo trabajo con gente que son humoristas y que quieren que sean actores en películas, porque evidentemente reventarían la taquilla y no hacemos ese trabajo, porque es que no es nuestra profesión. Hay gente que, por supuesto, hombre, llama mucho la atención poder protagonizar una película. Pero si es verdad que de repente te encuentras un actor que es actor, y al lado tiene esta persona que no sabe actuar, que no sabe devolverte una mirada, que no es un compañero, porque no tiene formación, y la peli ya no es la peli que tú querías hacer. Pero sí, claro, pero sí, sí, efectivamente, hay mucha gente que no es de la profesión y que está ahí trabajando, bueno, pues ya está. Acabo de decir hace un ratito que íbamos a hablar de teatro. ¿Tú personalmente qué prefieres, el cine o el teatro? Creo que el cine, el teatro es la base de todo. O sea, sí es verdad que, por ejemplo, hay actores que sin un micro puesto en corbata no son capaces de subirse a una tabla. No le oyes, en la fila 8 no les van a escuchar, porque no tienen proyección. El teatro es un salto al vacío. Todas las noches estás en directo delante de la gente y puede salir bien, puede salir mal. En el cine tienes cortas, vuelves a tal. El teatro es apasionante. El teatro para mí es básico y yo siempre estaré cerca del teatro, porque me parece precioso y sí creo que es la base de luego del cine, pero el cine es otra dimensión. Es espectacular lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer, cómo puedes mover una cámara, cómo puedes y hasta dónde puedes llegar. ¿Se puede ser un muy buen actor de cine y un pésimo actor de teatro? Los hay muchos. ¿Y un actor que sea muy bueno de teatro es un mal actor de cine? No necesariamente, no. Fíjate, no necesariamente. Sí es verdad que le puede costar más el cómo me muevo aquí, o sea, a dónde... es muy básico lo que voy a decir, ¿eh? A dónde miro, ¿no? Pero evidentemente eso, es aprenderlo. Pero no, en principio un buen actor de teatro va a ser un buen actor de cine. Si es un buen actor, es un buen actor. O sea, de hecho, por ejemplo, en el corto este último me llamaba Septiembre, son dos actores, un actor muy bueno, muy reconocido que es Pablo Derqui, que el gran público probablemente no conozca, le conocerá porque está haciendo ahora un proyecto súper grande, que va a ser muy reconocido, y ella es una actriz completamente desconocida, que es una chiquita que acaba de terminar de trabajar, esto es su primer trabajo profesional, solo la he visto hacer una escena de teatro, espectacular, y de repente se ha puesto delante de una cámara, al lado de un actor tremendo, que es un huracán, y Pablo me miró y me decía, ¿dónde has sacado esta tía? O sea, es que está a la altura, es que no hay duda, no hay... Uf. Entonces, yo creo que un buen actor es un buen actor, le pongas donde le pongas. Un buen actor de cine, hay muchos que les cuesta mucho el teatro, pero también es eso, es proyección de voz, es saber comportarse en todos los días delante del público, jugándotela, es maravilloso, debería ser la mejor sensación del mundo, ese miedo antes de pisar la tabla, pero sí es verdad que hay muchos que no. En tu labor de director de producción del teatro español, ¿qué es lo que has aprendido que no has podido aprender con el cine? Claro, yo empecé antes en teatro que en cine, con lo cual yo al cine ya iba con ya un poquito más sabido, porque yo vengo de Almagro. Claro, claro. Entonces, y antes había producido alguna producción teatral. Entonces sí ahí aprendí. O sea, en el teatro aprendes la importancia del público. O sea, al final trabajas para el público. Al final ayer comía con Miguel Reyán, que es un actor maravilloso y es un muy buen amigo, y me decía, me recitaba una frase de Iñaki Gabilondo en el que decía que la profesión de Iñaki o la de Miguel en una conversación que tuvieron, claro, era como la de un cirujano. Lo importante es el paciente. O sea, da igual que tú lo hagas mejor o peor o tal. Madre mía, qué trabajo, qué programa he presentado. Bueno, ya, pero el público se ha divertido. O sea, la base está ahí. Y en el teatro aprendes que todo está en el público. Todo. Ajá. Con lo cual, el teatro frente al cine a mí me ha enseñado eso. O sea, la importancia del equipo, porque vamos en vivo, en directo, y todo tiene que estar perfecto y todos tenemos que estar a tope. Y la importancia del
público. Si lo que haces es un horror y el público no se divierte. O sea, si tú no te diviertes en un escenario, el público no se va a divertir, eso seguro. Pero a lo mejor tú te diviertes mucho y el público está horrorizado. Pues yo creo que el trabajo ahí no vale mucho la pena. O sea, valdrá la pena, por supuesto, porque expresas artísticamente lo que quieres, pero creo que es fundamental en la ecuación. En todos los programas o los episodios de la serie Sapere Aude, Atrévete a Saber, hay una sección fija que es en la que le pregunto al invitado, en este caso tú, si tuviese que recomendar un libro que leer, que se acabase el mundo y alguien no se puede marchar de este mundo sin haber leído ese libro, ¿tú qué libro recomendarías? Jolín. No sabría decirte uno. Tendría que darle unas cuantas vueltas. Pues dale vueltas y luego te viene a la cabeza, me lo dices. Vale. Porque la siguiente pregunta no es de libros, pero sí que es de música. Y es lo mismo. ¿Qué música tú consideras que alguien tiene que haber escuchado en la vida? Que no se puede marchar sin haberla escuchado. No sé, aquí me pasa un poco igual. Hay muchos discos que para mí son imprescindibles y algunos que descubro y que, claro, hay discos míticos, pero es que, yo qué sé, hay discos de Micah Makowski que puede no ser nada conocido para mucha gente, que son maravillosos. El disco de Robe es bárbaro. Yo no conocía a Robe hasta este último disco que sacó que me explotaba la cabeza. No puedo entender de dónde sale tanta genialidad. Evidentemente te puedes ir a Phil Collins, te puedes ir a Joe Cocker, a Tina Turner, a gente que esa, por ejemplo, se lo aprendí todo de mi padre, porque le gustaba mucho la música, sobre todo el rock. Y de repente es imprescindible que lo escuches. Hay bandas sonoras que tienes que escuchar. Pero un disco concreto es muy complicado, pero porque creo que hay que escuchar un poco de todo. Pero no sabría decirte, pero vamos, yo sí tengo eso. Hay discos de cabecera, eso, pues algún disco de Micah, algún disco que, o sea, yo que sé, Robe lo escucho todos los días. Una vez el disco de Robe lo escucho. Ajá. A día de hoy, porque me vuelve loco. Bien, supón que dentro de 1000 años alguien puede escuchar esa onda sonora que representa tu voz y le puede llegar un mensaje de hoy que estamos en el siglo XXI, del año 2022, a punto de pasar al 23. ¿Qué mensaje te gustaría que escuchase de tu voz? Seguramente que a lo mejor incluso hasta ha visto tus películas, pero el mensaje que tú como Fernando Bonelli te gustaría hacer llegar a alguien que dentro de 1000 años pudiese escuchar tu voz, ¿cuál sería? Yo tengo una frase que de hecho llevo tatuada en el brazo, Ajá. que es take a look around, mira a tu alrededor, que al final es un poco lo que tengo en la cabeza, esa cosa de observa y respeta lo que tienes alrededor y, o sea, si llegas a un sitio, mira a ver cómo se comportan, mira a ver por qué se comportan así y adáptate a eso. Y si alguien te grita, no saltes enseguida, ¿por qué? O sea, pregúntate por qué está pasando esto. Entonces es eso, es quizás, no sé el mensaje exacto que daría, le tendría que dar una vueltica para que fuese, claro, soy de números y letras, ¿no? Ajá. Para que fuese lo más correcto posible, pero sí iría en esa dirección, sería ese take a look around, de mira a tu alrededor, observa y avanza en esa dirección. Pues Fernando, muchísimas gracias por ser parte de Sapere Aude y ojalá que cumplas tu sueño y para cuando lo cumplas, aquí estaré yo para contarlo. Vale, será un placer enorme.